el conversatorio Las lectoras del Quijote con Alejandra Jaramillo Morales. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Artes y Humanidades. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en el espacio de Zoom. En el espacio donde dice preguntas y respuestas. Si tal vez nos están acompañando por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Alejandra Jaramillo Morales. Ella es escritora, nacida en Bogotá, ha publicado 4 novelas y 3 libros, uno de ellos ganador del concurso nacional de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín y nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Además, es docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja en el Departamento de Literatura y en la Maestría de Escrituras Creativas. Por otro lado, estamos hoy con Hugo Ramírez. Él ha publicado libros, artículos y capítulos de libros en publicaciones de Colombia, México, Estados Unidos y Alemania. Ha sido profesor invitado en universidades de Colombia y Alemania y es miembro de comités editoriales de revistas de Colombia y México. Además, fue director del Departamento de Humanidades y Literatura entre enero del 2012 y junio del 2015. Y del 2015 al 2020 fue director de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes. Por último, y no menos importante, nos acompaña el día de hoy Mónica Acevedo. Mónica va a actuar como moderadora y ella es escritora y profesora de literatura. Es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en literatura de la misma universidad. Actualmente es directora del Club de Lectura de la Universidad de los Andes, que está pues desde el 2019, y articulista del diario El Espectador en la columna La Jácara Literaria, Historia de la Literatura, desde el 2019. A nuestros panelistas, bienvenidos. Les damos la bienvenida también a todos nuestros asistentes. Tenemos 36 personas conectadas por el momento y bueno, les doy la bienvenida. Mónica, pues adelante. Muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias por la presentación. Hugo, mil gracias por estar acá, y Alejandra, pues gracias por haber aceptado esta invitación a tu casa, porque una cosa pues importantísima, y es que es una egresada de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, entonces nos da mucho gusto que vuelvas a tu casa. Bueno, hoy estamos aquí reunidos para conversar de la última novela de Alejandra, que es una de mis favoritas realmente. Es esta maravillosa novela que se llama Las lectoras del Quijote. Y pues hay 2 protagonistas en esta novela, se llaman Inés y Suánica. Yo no voy a hacer ningún spoiler, no se preocupe, porque yo sé que todo el mundo va a querer leer esta novela. Son 2 mujeres, una española y otra es indígena. Y pues ambas terminan cohabitando en una casa en Santa Fe en 1605. Entonces, pues es una maravilla porque es esta unión de 2 mundos, pero no solamente 2 mundos desde el punto de vista cultural y religioso, sino desde el punto de vista de los intereses de ellas, y todo porque hay un libro que se llama El Quijote de la Mancha, que por diferentes razones llegó a sus manos. Primero llegó a las manos de Inés y después, pues obviamente, a las manos de Suánica, que es la otra protagonista. Y alrededor de esto, ellas crean una amistad impresionante. Entonces, son muchos los temas que salen de esta novela, que es un poco histórica, pero además, por lo menos yo aprendí muchísimo de la colonia, de Bogotá, de los muiscas, una cantidad de cosas que la verdad ignoraba. Entonces, pues gracias, Alejandra, por esta maravillosa novela. Yo quisiera arrancar, Hugo y Alejandra, si me lo permiten,
con una cosa que tú mencionas al final, no se preocupen, no es spoiler, pero que lo mencionas es ya como en los agradecimientos, y es el chisme que le oíste a María del Rosario, ¿no? A María del Rosario Aguilar, a quien también queremos mucho en la facultad y en el departamento, sobre la llegada de un ejemplar no, la llegada del Quijote de varios ejemplares a Indias. Yo ya había oído ese chisme y precisamente se lo había oído a Hugo, ¿no? Él es el que me había contado toda esta historia y bueno, me pareció también maravilloso. Entonces, yo quisiera empezar, Alejandra, con que nos cuentes cómo este chisme hace que tú armes esta historia en el barco y cómo, y esta parte novelada de cómo llega el libro a Indias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación, por la reseña que ya escribiste de la novela y pues sobre todo por hacerte lectora de las lectoras. Y a Hugo también, qué rico conversar con ustedes. Lástima no estar allá en la Universidad de los Andes, en mi universidad, pero bueno, la virtualidad nos ayuda de muchas maneras, entonces buenísimo conversar por acá. Y por supuesto a María del Rosario, que también es egresada de la Universidad de los Andes y a quien le oí el chisme cuando yo entré hace 17 años a trabajar en la Universidad Nacional. Eso lo oí hace mucho tiempo. Ella lo contó un día y yo tengo mis cuadernos donde voy tomando notas porque mientras escribo una novela, voy preparando notas para lo que viene o para los cuentos y voy guardando mucha información. Y hace poco volví a mirar los cuadernos y encontré el día en que yo escribo El Quijote llegó a América en 1605, esto hay que aprovecharlo. Y aprovecharlo significa que pasan años en que yo voy pensando en esa posibilidad. ¿Qué significaba aprovecharlo? Primero, darme cuenta que no se sabía que llegó a Santa Fe. Se sabe que llegó a Lima, se sabe que llegó a México, se sabe que llegó a Cartagena, pero no a Santa Fe. De hecho, con mi esposo, Gernot Kame, que hicimos una investigación sobre los primeros 50 años del siglo XVII, tratando de encontrar un vestigio del Quijote en Santa Fe, y todavía no se encuentra. Se sabe que en ese tiempo había uno en Tunja y lo tenía el abuelo de la madre del castillo, pero no se sabe de Santa Fe todavía. Vamos a ver cuándo se descubre eso. Entonces, yo lo fui guardando. En principio me imaginaba que era interesante pensar la posibilidad de una persona que quisiera evangelizar en América a través del Quijote. Y por supuesto, pues poco a poco van apareciendo estos dos personajes. Por un lado, porque mis primeras 4 novelas estuvieron demasiado centradas en el amor. Creo que yo estaba un poco cansada del amor. Ya había dicho como, no más, no me aguanto más escribir sobre esto. Y quería intentar irme hacia la amistad, que me parece que es un territorio además aún más maravilloso, más misterioso, ¿no? Cómo construimos la amistad es increíble. Y sobre todo esas amistades que parecen imposibles, como es el caso de la amistad de Inés y Suánica. Entonces, claro, el personaje que empieza a aparecer, además porque a mí me gusta escribir mucho sobre las mujeres, creo que es como una responsabilidad. Yo llegué a este planeta en esta época siendo una mujer y pues ahí ha habido como una necesidad muy fuerte. Y entonces aparece la idea de que es una mujer la que viene a evangelizar con el Quijote y como quería pensar esas amistades imposibles, pues fue apareciendo Suánica también. Y yo quise que ellas tuvieran que conocerse primero a través de la lectura que de la vida misma. Y por eso, bueno, ya no sé si ahora lo hablaremos un poco, pero pues en muchos momentos de la primera parte de la novela, que Inés jamás le habla a Suánica, lo único que les permite conectarse es que está sonando las palabras de ese libro y que a través de la complicidad, de cuidarse por ser un libro prohibido, pues se va empezando a crear la amistad entre ellas dos. Hugo. Sí, no, una cosa, pues nada, primero pues nada, felicitar a Alejandra por el libro que está muy bonito, me ha gustado mucho. Hace un ratico yo leí, antes cuando estábamos comenzando, que uno no sabe, yo por lo menos, de quién enamorarse más, si de Inés o de Suánica, es de verdad muy bonito. Y un poco ampliando lo que decía Alejandra sobre la llegada de los Quijotes a América. Sí, el dato pues se conoce sobradamente desde Irving Leonard, pero como dijo Alejandra, claro, se sabe de México, se sabe de Perú. De hecho, hay una cosa que publicaron en la Universidad Nacional en el 2006, 2007 tal vez, en Perú, en un pueblo que se llama Pausa, se hizo la primera representación del Quijote de la que se tenga noticia, y es una representación, si no estoy mal, es de 1606, 1607, muy temprano. 1607.
es muy temprano y es súper importante ver como el tipo de lectura que se está haciendo en América sobre ese libro, que es ya en sí misma una lectura teatral, que es como el primer comentario que yo quería hacer sobre eso es, no solo también estoy seguro que debió haber circulado por Bogotá, no, obviamente no hay evidencias de eso, pero debió haberse conocido. Ese era como mi primer comentario a propósito de lo que decía Alejandra, pero una cosa primera sobre la que yo quiero que Alejandra nos cuente es las novelas. Esta es una novela histórica, a mí me parece que sin duda es una novela histórica. Y cuando uno piensa en las novelas históricas, necesariamente piensa como en varias cosas, o en novelas en donde se está haciendo una suerte de romantización del pasado, o en reescrituras del pasado, reformulaciones del discurso oficial, o presentación de episodios nacionales, iba a decir, como episodios en un momento en donde determinados personajes aparecen metidos en contextos ficcionales. Y esas novelas, mi primera pregunta es, siendo esta, en mi opinión, una novela claramente histórica, como en esas líneas donde te metes, o donde metes tu novela, o que nos puedes contar como de la novela pues que a mí de entrada me parece muy bonita, como en esas líneas de lo que la novela histórica también se piensa como la relación entre el mito y el archivo, cómo es que vamos a construir nuestra historia nacional. ¿Dónde metes tu novela? ¿Dónde te ubicas como escritora y como autora de esta novela? Bueno, quiero decirte dos cosas, Hugo. Primero, una cosita sobre la primera aparición en 1607 en Perú de Don Quijote y Sancho, porque lo que es muy interesante de que tan temprano aparezcan el Quijote y Sancho en las fiestas de un pueblo, Sí. y que además aparezcan como entretenimiento y como divertimento, marca una diferencia con el mundo nuestro que a mí me hace sentir que yo entiendo lo conservador de mi país cuando yo veo que en este país Sancho y el Quijote no salieron a las calles. Cuando yo veo que pasan los años y uno investiga y mucha gente lo ha investigado y no aparecen. Y además, cuando en la investigación sobre el teatro, de lo que hay hasta ahora, se ve que aquí no traían comedia, aquí no traían ese divertimento. En Santa Fe había una cosa muy solemne. Entonces yo digo, bueno, aquí hay una explicación de nuestra cultura que es muy fuerte y a mí me interesaba marcar eso. Y por eso hay momentos en que ellas en las conversaciones con los teatreros hablan de esa dificultad de que en Santa Fe no puede llegar la comedia. Y si no hay risa, pues estamos sometidos a la solemnidad hasta nuestros días. Ahora, como la idea de novela histórica, claro, yo por supuesto, pues he trabajado novela histórica como profesora, he leído muchísimo eso, nueva novela histórica, todo. Yo creo que el terreno de las mujeres nos permite un campo de experimentación que se sale de la novela histórica normal, aún en las transformaciones del siglo XX, que son muchas. Yo creo, o sea, para mí era muy importante iluminar desde el mundo de estas mujeres que pareciera ser tan desconocido, por un lado, lo importante que era para la colonia la llegada de las mujeres europeas y el cambio que habían venido implicando para las indígenas también acoplarse a ese nuevo mundo que estaban viviendo. Pero de alguna forma, para mí era muy importante, como todo eso está relacionado como con una suerte de intuición espiritual, de una conexión con esas mujeres sin poder saberlas del todo porque no existen escrituras realmente sobre el tema. Para mí era muy importante que lo histórico me marcara límites. Yo no estaba inventándome la historia. Yo quería hacer que esas mujeres pertenecieran a un momento claramente histórico. De hecho, al principio, hace muchos años, cuando yo empecé a imaginarme la novela, yo quería que lo que hubiera fuera como una especie de revolución armada de los indígenas. Y conversando y leyendo a una colega mía de la Nacional que se llama Marta Zambrano, que ha escrito sobre eso, me dijo, imposible. En ese año que usted quiere, eso ya no podía pasar. Y yo me quedé súper frustrada y dije, adiós, mi novela no se puede escribir. Y como siempre uno encuentra una salida, en un momento me di cuenta que podía ser una revolución espiritual. Eso nadie me puede decir que no se estaba haciendo, además porque hay unos vestigios muy interesantes de esta época. En las zonas, arqueológicamente se ha encontrado que en las casas de los indios ladinos, que eran los que ya aceptaban a los españoles y vivían entre los españoles, no como sirvientes de los españoles, sino que tenían sus propias casas, se ha encontrado que sí se hacían ceremonias religiosas muy fuertes. Y luego además encuentro que la evangelización era muy incipiente, las mujeres no estaban siendo evangelizadas, entonces la cultura tenía que estar en pleno en ese momento.
Entonces, pero lo histórico para mí era fundamental porque le ponía el límite a ese mundo y porque yo sí quería entrar a entender cómo era la colonia en ese momento, quiénes estaban, cómo vivían y tratar de hacer que mis dos mujeres vivieran ahí. A mí no me interesa escribir una historia donde las mujeres son unas todopoderosas, empoderadas, como dirían en esta época, sino tratar de ver cómo podrían haber vivido allá. Pero como siempre hay un misterio en el mundo íntimo de los seres humanos que permite otros desfogues y otras salidas posibles. Sí. Claro, es que hay una cosa, Alejandra, que me das pie a hacerte mi siguiente pregunta, y tiene que ver no solamente con eso que tú estás diciendo de ese momento histórico, sino totalmente con la otredad. Precisamente cómo presentas en tu novela una otredad a la que nosotros no estamos acostumbrados porque tenemos una construcción cultural completamente diferente, con bases cristianas, etcétera. Pero lo que más me gustó es que presentas a dos mujeres que pertenecen a dos culturas completamente opuestas, pero completamente válidas, ¿no? Entonces, así como Suánica se pregunta, pero pobrecitos, es decir, pobrecitos los españoles, pues que están locos porque creen en unos dioses rarísimos, en un dios rarísimo y en una señora rarísima, no, creen en unas cosas que no entendemos. Lo mismo Inés dice, pobrecitos, estos indígenas son el diablo, no tienen alma, ¿no? Entonces ambos están viendo, ambas, pues claro está que también pues tenemos también todos los hombres, pero esa figura de esa mujer, ellas poco a poco van entendiendo que el otro existe, que la otra existe y van empezando a respetar. Entonces, pues que obviamente lo unes muy bien con la parte histórica porque por lo menos yo aprendí una cantidad de los ritos muiscas y de unos ritos que son tan raros probablemente para mí como lo era ir a misa para Suánica. Entonces, pues me interesa mucho esa construcción de esa otredad y esa, a través de estos dos personajes femeninos que yo considero pues que es lo novedoso. Mira, yo hace como 10 años ya, un poco más, empecé a acercarme a ceremonias muiscas aquí en Bogotá, en el Jardín Botánico y luego en muchos otros lugares. Trabajé como escribana de un abuelo muisca que le ayudé a escribir un libro y todavía no se ha publicado y debe salir en algún momento, que es sobre la fijista, que sale en la novela, que es el alma superior, y bueno, el libro de él es más sobre cómo actualizar esos mitos a la vida cotidiana de la gente hoy en día. Es más como un libro de crecimiento personal. Pero a mí me quedó siempre sonando la manera en que yo misma me peleaba con la forma de pensar de ese mundo, porque trabajar con él era encontrarme con unos pensamientos que a mí se me hacían muy difíciles. Y yo chocaba. Cuando yo llegué a esa conversación con él, me encontraba todo el tiempo desde un mundo absolutamente racional, dándome unas explicaciones que él me desbarataba. Pero me desbarataba no para decirme, esta es la otra verdad, sino, pues es que hay otras maneras, hay muchas opciones y usted tiene otra forma de pensar. Entonces, ahí empezó. Como cada libro se toma muchos años de irlo pensando sin saber casi, ¿no? Como que eso va poco a poco. Yo en el tránsito escribí Mandala, que es la imagen, allá está el mandala en el que uno navega de forma digital la novela Mandala, y Mandala tiene al final una novela que es sobre un muisca contemporáneo y una mujer joven de esta época nuestra que se tienen una relación amorosa. Y es como ese conflicto en nuestro momento entre esas dos formas de pensar. Y esa relación amorosa me fue permitiendo imaginarme cómo podía ser esa amistad, pero mucho tiempo atrás, ¿no? Y como ir encontrando esas reglas también de esa relación, qué tanto la indígena puede hablar o no. Hay mucho más silencio en la indígena que en la española. Y cómo las formas del poder van marcando esa relación, pero también la van moviendo. Y también el mundo de cada cual existe. Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante saber que para la española, que además Hugo tiene razón. Yo también al principio pensé que yo iba a querer más a Suánica que a Inés y al final me enamoré de Inés tremendamente. Ella crecía para mí, increíble. Y entonces Suánica tiene todo un mundo de cosmogonía, pero además un mundo de importancia en su cultura que Inés no puede saber. Para Inés es la cucaracha que duerme al lado de su cama y la cuida todo el día. Y es Entonces, terrible. eso me gustaba. ¿Ah? Esa frase es terrible, la pones a ellos, pero ¿cómo le dice así a esa pobre muchacha? Sigue, perdón. Caracha. Pero es verdad. O sea, yo creo que es imposible no imaginárselo cuando además uno sabe que todavía en Bolivia, en algunos lugares sigue pasando eso.
¿no? O sea, las personas indígenas siguen llegando a ciertas casas a servir en la casa y duermen en el piso afuera de los cuartos. O sea, es una cosa que si hoy pasa, ¿cómo no iba a pasar allá? Y por supuesto yo lo busqué y así era. Era gente Entonces, sin alma, además, claro, supuestamente, ¿no? Entonces, pues, claro, claro. Una cosa, sí, perdón Hugo. Alejandra, una pregunta. Hace un ratito estuviste hablando como de, bueno, y has mencionado varias veces de tratarse de novela histórica. Hay un asunto que es clave ahí, que a veces es un poco desagradecido con la novela histórica y es todos los años de investigación sistemática que hay detrás de la novela, o sea, no es, y ya has dicho, mire, hice una investigación con mi marido durante unos años, estuve trabajando con este Muisca haciendo una transcripción. ¿Cómo fue ese proceso de investigación sobre la novela? Porque parte de la gracia de esta novela, de esta novela y de estas novelas en general, es que tienen un montón de investigación y a veces uno de lector se pone a mirar datos, o sea, aparte del problema que yo tengo, gran problema que tengo con la novela, es que uno a cada rato está con lápiz buscando el dato, mirando esto de dónde sale, este nombre quién es, y montones de cosas son verificables. ¿Cómo fue ese proceso de investigación de la novela? Los encomenderos y los oidores son No, personajes montones históricos. de datos, sí, sí, sí. ¿Cómo fue el proceso? bueno, entonces, perdón, yo le cierro una gotita a la pregunta de antes de Mónica, de esa amistad, y es, Mónica, igual, yo sabía muchas cosas de ellas dos desde el comienzo, pero es ya la escritura, el proceso de ir contando y como de sentirme adentro de ese cuarto con ellas dos, que me va dando cada vez más pauta, ¿no? Y va creciendo y pasaron cosas que yo nunca me imaginé. O sea, yo te juro que al comienzo Como el nunca pensé. final. Claro, claro, eso yo no lo sabía. Yo sabía que ellas tenían que huir las dos y no tenía ni idea qué iban a hacer ellas dos al Oh. huir, por ejemplo. Yo no sabía que un día Inés iba a fustigar a Suánica, pero mucho menos lo contrario, ¿no? O sea, había cosas que iban apareciendo en la escritura que yo decía, claro, esto tiene lógica. Ahora, como yo les decía ahora, para mí era muy importante que lo histórico le pusiera límite. Y eso, por supuesto, Hugo, significó muchos años de trabajo. Primero, años de trabajo de hacer cursos sobre novela histórica. Yo necesitaba leerme las novelas históricas recientes colombianas para entender yo dónde me quería meter. Es como uno busca la grieta donde está eso que uno necesita hacer, porque si la literatura no está buscando como un poquito de transformación de algo, y sí, porque la verdad es que de lo que se conoce mucho, tal vez de cosas no muy conocidas, yo no tengo acceso, pero de lo que se conoce mucho, yo no había encontrado algo que se metiera de lleno con lo indígena y tampoco tanto con las mujeres. De pronto ya había algunas cositas, pero entonces para mí eso era muy importante hacerlo, pero después fue toda la investigación de la ciudad. ¿Cómo era la ciudad? Por suerte ahí sale un libro de Mejía Pavoni que para mí fue pues un mapa tremendo, que es la ciudad, se llama La Ciudad de los Conquistadores y es Santa Fe hasta 1604 y me pareció un símbolo muy lindo que llegara a 1604 porque yo empezaba en 1605. Eh, Tuve que hacer mucha investigación sobre lo muisca. Lo muisca no solo vino para mí desde años atrás con el proceso de acercarme a estas ceremonias y de estar con este abuelo muisca. Yo, por ejemplo, tuve la maravilla de haber estado sentada en una de las primeras veces que se sentaron en un chunzuá los abuelos de en los diferentes lugares de aquí de los resguardos de Bogotá con las mujeres por primera vez en el mismo sitio hombres y mujeres. Yo fui porque el abuelo con el que yo trabajaba me dijo, venga, pásese la noche oyendo y usted tome nota de todo. Ustedes no saben la emoción de escalofrío que era oír a cada mujer después de 500 años diciendo, es la primera vez que estamos sentadas aquí todas hablando. Y como ellos hablan con palabra dulce, que es hasta que se acabe, pues estuvimos desde las 10 de la noche hasta el otro día al mediodía oyendo y oyendo y oyendo esta conversación. Entonces, todo eso era parte de esa formación, todo el proceso, pero después hay un punto en que el abuelo Tigua me dice, si vas a escribir la novela, te vas sola. Porque yo un día lo llamé a hacerle una pregunta, oye, ¿te parece que si es espiritual la revolución? Me dijo, no, tú te vas solita, a mí no me llames más. Entonces, cuando ya yo me veo completamente sola, claro, tengo que seguir investigando, entonces busco materiales de todas las universidades de los Andes, leí muchas cosas de la Javeriana, de la Nacional, de toda la gente que ha trabajado eso, pero para ir construyendo un universo de ficción. Yo estaba armando ese universo. Después entonces eran los personajes históricos y eso es una delicia porque yo me metí, por ejemplo, a buscarme los oidores de la época. Entonces, en las actas de la Real Audiencia, pues me busqué el que me Están. cayera peor. ¿Ah? Sí.
Y lo que me lograste cayera porque me peor. cae gordísimo. Es horrible, pero además es cierto, el tipo era así, era tremendo y era el corrupto más corrupto posible. Era impresionante, claro, también construyó muchas cosas, pero era terrible. Luego aparece que va a llegar ahí el nuevo presidente de la Real Audiencia, que es Juan de Borja, Juan Buenaventura de Borja, y entonces en todas partes lo cuentan como que era nuestro primer hombre de capa y espada, y yo no sé qué cosas, y yo dije, no, esto no puede ser tan chévere, aquí hay gato encerrado porque a nosotros no nos puede llegar alguien tan importante, y me fui a buscar un libro que encontré sobre él a leérmelo, y era increíble cómo él es un hijo natural, en efecto, de una familia de capa y espada y todo el cuento, pero es el hijo natural que nadie acepta y que no tenía trabajo en España porque los hermanos le cerraban la puerta en todas partes. Entonces, él se viene a América porque no tiene más que hacer allá, pero estaba tan mal que no puede viajar con la flota de galeones. O sea, lo normal es que él hubiera viajado en la misma flota de galeones en que venía Inés. No tenía con qué. Viajó en unos barcos que venían de forma ilegítima y los cogieron los piratas y casi lo matan. Cuando yo cuento que al llegar a Santa Marta, llegan a Santa Marta porque hay piratas, pues esos piratas cogen el barco de nuestro presidente de la Real Audiencia y él logra salvarse y logra llegar. Pero era muy interesante todo eso. Y después, cuando yo ya llevaba una parte de la novela, nos fuimos para Sevilla al Archivo de Indias. Yo he sido una persona que trabaja sobre la literatura contemporánea toda mi vida. Yo no sé, este giro pues ya lleva años, pero ¿por qué? Yo les digo que de las cosas más emocionantes que yo he hecho es eso. Ustedes lo deben haber hecho muchas veces, pero no, yo salía de ese archivo a las 3 de la tarde que me temblaba todo, porque además nos entregaron, ya no está digitalizado, no estaba en ese momento lo de Santa Fe, y nos traían estos cartapacios y yo tuve cartas de Jiménez de Quesada en mi mano. De hecho, hubo uno que me lo quitaron en un momento porque vieron que tenía un hongo y dijeron, no, qué pena, esto ya no lo pueden leer más y nos los quitaron. Pero ahí, por ejemplo, descubrí que el arzobispo, que yo ya me imaginaba que no le gustaba a Luis Enríquez, que es el oidor, el arzobispo mandaba cartas diciendo que ese tipo era una sabandija, un venido a más, bueno, unas cosas que eran buenísimas. Entonces, todo eso se fue tejiendo y me permitió entender algo que yo no sabía antes. Y es que el mundo español no era una cosa compacta, ¿no? Como la corona gobernando, sino que era una pugna entre ellos tremenda. Y eso enriqueció muchísimo la posibilidad de contar también lo español, porque la pelea entre ellos era buenísima. Entonces, este Luis Enríquez era amigo, por ejemplo, de Pimentel, que era un encomendero. Fueron amigos siempre y lo termina matando, porque se quejó porque le estaban quitando la mano de obra, que eran los indígenas, los indios, como decían ellos, porque Santa Fe necesitaba mucha mano de obra, ¿no? Entonces, eso enriquecía un montón la novela y a mí sí me parecía que yo quería construir la sensación de cómo era, yendo al máximo posible a lo verdadero, a eso que tú dices, que uno pueda buscar y la mayoría de nombres sean ciertos. Hace poco me pasó una cosa bellísima y es que un lector fue y me buscó en la feria del libro y me dijo, yo estoy muy bravo con usted. Entonces yo le dije, pues no lo conocía, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque es que usted usa de antagonista a la encomendera Monroy, y en realidad esa mujer era muy buena. Yo he escrito tal cosa y yo sé que ella hizo tal y yo, y yo le dije, oiga, qué pena, yo no leí eso antes, pero a mí ella me sirvió porque yo sí supe por leer cosas que al comienzo estaba contra Luis Enríquez y termina uniéndose a él. Entonces, ese gesto me parecía muy interesante para imaginarse uno por qué. Entonces, yo lo utilicé de esa manera. Pero, pues, o sea, casi todo, por ejemplo, Fray Pedro Simón. Cuando yo descubro que Fray Pedro Simón ya ha llegado, y empiezo a leerme los libros de Fray Pedro Simón sabiendo que su pensamiento tenía que estar desde 1605, dije, ya, tiene que ser el confesor de Inés, vamos a aprovechar todas esas relaciones, porque además yo sabía que Luis Enríquez lo perseguía para que no escribiera sobre los muiscas. Entonces yo aprovecho y no eso los y lo que hago defendiera. es, claro, y lo que hago es traer pensamientos que él va a escribir en el libro y ponerlos en la conversación del presente de ellas. ¿Sí? Entonces, porque pues tenía que estar ya pensando esas cosas y él es el que lleva a Inés a pensar que hay que evangelizar a las mujeres indígenas y entonces a ella se le ocurre, eso sí ya es cosecha de Inés, que es con el Quijote, que es otra cosa. Buenísimo, buenísimo. Una cosa que ahorita me ayuda Hugo a complementar, porque Hugo yo sé que tiene una visión muy interesante de este tema de la recepción del Quijote, por un lado, tanto en España y precisamente de las lectoras del Quijote.
pero con Hugo tuvimos una preguntita que nos causó mucha curiosidad y es Dorotea, ¿no? Porque es que queremos saber si es que ahí nos está tomando del pelo Alejandra o qué, con el nombre, ¿no? O qué es lo que pasa, pero Dorothy, como se llama la institutriz, ella es una mujer totalmente piadosa y ella está entrenando a Inés para, no sé si entrenando, ¿cómo se dirá? Estaba enseñándole a Inés pues a convertirse, instruyendo para convertirse en monja, pero ella por ahí se lee sus novelitas, ¿no? Ella por ahí le parece chévere leerse el Quijote, ¿no? Y ayúdeme, Hugo, a complementar a Dorotea, la personaje del Quijote. Es que una cosa que estábamos hablando ayer con Mónica y es, hay como dos maneras, digamos, de referir el Quijote en la novela. Voy a interpretar acá un ratito. Y es una es sí las referencias expresas y tal. Y otra es no solo al Quijote, sino a Cervantes. Entonces hay unas, por ejemplo, que son muy sutiles. El tío que trabaja en Sevilla y estuvo construyendo el túmulo que fue celebrado, el túmulo sobre la muerte de Felipe II y que fue celebrado por los poetas. Punto. Y ahí se acaba la frase. Y uno, claro, uno necesariamente recuerda los versos de Cervantes sobre el túmulo a Felipe II y tal. Entonces ese es un tipo de guiño que yo siento en la novela. Y el otro era este que decía Mónica, y es claro, uno lea a esta Dorothy, su comportamiento y tal, pero y hay un momento en donde yo le decía a Mónica, esta se parece mucho a la Dorotea de la primera parte del Quijote, que se presenta inicialmente como una muchacha completamente piadosa, tranquila, y en un momento, en un diálogo ahí con el cura y el barbero y no sé qué, le hablan de que quieren ir a buscar a Don Quijote que se volvió loco y que quieren disfrazarse y ella, no, espere, yo conozco novelas de caballería y se vuelve otro personaje en el Quijote. Entonces yo le decía a Mónica, o hablábamos ayer con Mónica de esa Dorothy que tiene como ese lado oscuro, digamos, ese lado que uno no acaba de entender, sonaba mucho a la Dorotea del Quijote. Repito, no como una alusión directa, sino como uno de esos guiños de, ven, lector del Quijote, tú vas a entender este detalle, arriésgate a decir algo. No sé, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo son esos guiños? No solo los expresos, sino esos Hay más muchos. sutiles. Hay montones, sí. Sí, hay muchísimos. Mira, primero es alemana, se llama Dorothee. Dorothea, sí. Ella, para mí, el primer guiño no es con Cervantes. El primer guiño es con Roberto Burgos Cantor, porque la institutriz el personaje de la Ceiba de la Memoria es también una alemana. Sí. Entonces, iba a decir ese es el primer eso, guiño. que aparece también acá en el epígrafe, o puede ser el del epígrafe. Sí. Claro, claro, claro. Y el guiño es tan claro después que cuando llegan a Santa Marta, esta mujer de Orellana, el personaje de Roberto, las está esperando. Y Dorotea se alegra de encontrarse con alguien con quien puede conversar porque han leído libros similares, ¿no? Entonces ahí ellas dos conversan y ella le cuenta sobre su faro, su sitio, su torre, donde ella se sienta a leer y todo esto. Era un guiño con Roberto, era un guiño con el momento. Yo tengo clarísimo que están en el mismo momento. Es más, Pedro Claver ha llegado ya en ese momento a Cartagena, baja a Tunja, vive estudiando muchos años ahí en Tunja y luego sube y pasa por Santa Fe en algún momento, pero no coincidía con mis años y yo decidí no hacer ese anacronismo. Dije, no voy a ceder a mis ganas de tener a Pedro Claver ahí. Nada, no lo pongo. Pero entonces sí pude hacer el otro gesto, perdón. Y luego, por supuesto, tiene una relación con esa Dorotea, es decir, con Dorotea, y por eso me era importante el nombre en alemán, porque además eran dos personajes alemanes, que va a ser ella y luego va a ser Lothar, que para mí tenían el vínculo, y esto son cosas de esas raras de la vida de uno, que es, yo conocí a mi marido actual porque él vino a dar una clase sobre el Quijote a Colombia, y cuando nos encontramos yo le conté que yo iba a escribir esta novela, y él abrió los ojos y empezó a decirme cosas que me ayudaron muchísimo, que fue muy bonita toda esa conversación. Entonces yo quise incluir los alemanes en ese mundo. Y por eso está Dorotea y por eso está el otro personaje. Están por más cosas, porque también es la época de la xenofobia española y yo necesitaba traer todo eso. Pero bueno, y Dorotea se llama mi suegra, además es un pequeño gesto con mi suegra.
Ok, ok, La bueno, verdad, buenísimo. ha sido como mi profesora de alemán en muchos momentos, aunque yo no puedo hablar alemán, pero entonces Dorotea, yo creo que para Dorotea era muy importante, ella se entrega a Inés de tal manera que acepta venirse a América, pero tiene que haber algo adentro de ella también aventurero. Digamos, uno no acepta eso porque Inés estaba obligada, pero Dorotea no. Entonces, a mí me parecía que había algo de ella que tenía que ser aventurero, que tenía que tener como ese lado oscuro, y por eso la misma Inés sufre de pensar que de pronto Dorotea se vaya con Juan de la Sarria, Juan de Sarria, que es el que viene del lugar que trae los libros, el español que trae los libros. Entonces, claro, yo la veía en todos los aspectos, para mí juntaba como todo eso, y por supuesto esa relación con Dorotea de Cervantes pues estaba ahí, claro. Sí. Una cosa Pero ella sobre no Juan de podía Sarria. llegar muy lejos. Sí, no, yo no quería hacer el spoiler porque sí me rompió el Cuidado con corazón. el Yo, No, spoiler. perdón, no hagamos ¿cómo? spoiler. ¿Cómo? Se iba a quedar ¿Cómo en alguna parte. sí, cómo Sí. se me queda ahí? Pero bueno, Juan de Sarria, bueno, primero es que es personaje histórico, él en efecto trajo, se sabe que trajo por lo menos 40 volúmenes que venían de contrabando. Todo el tema de la, que tú lo comentaste hace un ratito, como que hay una cultura oficial que se sostiene, hay un discurso oficial que se sostiene, pero hay un montón de datos de esa cultura de contrabando, de cosas que no se pueden decir, cosas que todos sabemos que no se van a hacer, pero sin embargo se hacen, que de hecho la misma Suánica se da cuenta, o sea, la Inés esconde el libro entre la Lo meten ropa entre el corpiño. y la otra sin saber qué es eso, también dice, ah, ¿verdad que este es el que toca esconder, ¿no? O sea, como que hacen esos juegos del mantener una suerte de desarrollo de una cultura oculta, ¿sí? En medio de una sobriedad cultural, ¿no? Como que los desfiles de las muchachas es uno, salir a conocer la ciudad es una cosa, pero espere que cuando yo llego me siento a leer el libro prohibido, ¿sí? Y la cucaracha horrible, me parece la expresión, se acuesta a dormir al frente de la habitación. Es como esos dos mundos que están permanentemente, como era en efecto durante el siglo XVI y XVII en Colombia, en Bogotá y en todas las Españas, pues viviendo, ¿no? Hay un mundo de la superficie que es el del discurso oficial y hay otro que es el mundo real que está viviendo al margen, que está viviendo en extramuros, que es el que se desarrolla en los ámbitos privados. Esa relación de esos dos mundos me gustó mucho en la novela, me parece muy bonito, digamos, reconocer como esa doble manifestación de la cultura, que obviamente es la que siempre se da, ¿no? Mira que Suánica, ella no solamente está leyendo el mundo español cuando se da cuenta que tiene que guardar ese libro y protegerlo, sino que está leyendo su propia relación con el mundo español, ¿no? Ella ya tiene su vida y la vida de sus anteriores, de sus ancestros, sufriendo esa relación de silencio con los españoles y de esconder y de no dejarse ver y de hacer todo tan suave que no se oiga. Y en esa relación, ella por eso puede interpretar tan rápidamente lo que pasa con ese libro, ¿no? Sí. Cuando ve que la otra no lo suelta y ella sabe en su lectura de lo que son los españoles, pues aquí hay algo por ocultar, siempre hay algo por ocultarles a los españoles. Que de hecho hay otra cosa que también me gusta mucho, no sé cómo la veas tú, que también hay una suerte de vidas paralelas al comienzo, como antes del encuentro, y es la formación religiosa o para la vida religiosa de Inés y la formación para la vida religiosa que se supone está teniendo Suánica, y sin embargo, como que cada una va por su lado, ¿no? Y o sea, en el fondo son lo mismo, aunque cada uno esté caminando como por sendas distintas. Y una cosa que me llama la atención, que quiero volver con algo que decías hace un ratico, las novelas históricas son raras, las novelas históricas escritas por mujeres son más raras, las novelas históricas escritas por mujeres con mujeres protagonistas, esas sí que son Son más raras. O rarísimas. sea, casi que uno podría Claro, contar en los últimos 10 años cuántas se han escrito, y yo no creo que haya más de 5, o sea, son muy pocas y muy interesantes todas. Mónica. Y y súmale la otra precisamente parte, lo de la indígena, las Ah, mujeres claro, y las históricas mujeres, escritas por que exactamente. mujeres sobre lean mujeres y además. sobre indígenas. Claro, sí. De acuerdo. Pero es que además hubo una cosa que también es interesante, es no solamente el tema de las mujeres y no solamente, como dice Hugo, esa preparación de esas vidas paralelas. Alejandra, a mí me gustó y me interesó mucho
el tema de la mística. Acuérdate que estas escritoras en el siglo XVII es un siglo rarísimo porque es un siglo donde tenemos, bueno, Nieves Baranda encontró casi que 600 escritoras, obviamente de cositas chiquitas y no sé qué, pero es un siglo raro porque la mujer está entendiendo. ¿Pero qué mujer es la que está entendiendo? Pues que tiene, desde Teresa de Cartagena está entendiendo, pero como por qué nosotros estamos excluidas de este cuento, como por qué nosotros no podemos leer, ¿no es cierto? Y entonces estas mujeres pues son las religiosas. Entonces, ¿cómo fue también esa investigación de lo místico? Porque es que a mí me parece que Inés pues está muy preparada precisamente para ese matrimonio con Dios. Ella realmente lo único que quiere en la vida y su sueño absoluto es unirse con Dios. Y por eso es que ella es una mujer letrada. Entonces ahí van como dos preguntas, ¿no? Es esa mística, es ese ascetismo que está muy de moda en España en ese momento. Mira que eso creo que fue lo que hizo que yo terminara enamorándome de ella, porque al principio yo no me la había imaginado así. Yo me la imaginaba más como una mujer, como una encomendera, como la Monroe u otras, ¿no? Pero cuando empecé a pensar por qué una indígena y una española podían leer, ¿sí? ¿Cuál era el motivo que las llevara a saber leer? Me di cuenta, por todo lo que vi, lo que estudié, que tenía que ser para la española que fuera formada para monja. No, o sea, las hermanas de Inés no les enseñaron a leer, eso no era importante, ¿sí? Y para la indígena, que estuviera muy cerca de un encomendero y que estuviera muy cerca de los misioneros y de los doctrineros. Entonces, las relaciones que tiene la familia de Suánica con todas estas personas españolas es muy importante para que ella sepa leer. Sumado al otro pedacito que es Táusiga, que es quien además la ayuda más a aprender, pero además como una forma de resistencia, que es como la otra vueltica de tuerca ahí en la lectura de Suánica. Pero con Inés, cuando ya yo me doy cuenta que tiene que ser monja, pues empiezo como a explorar allá algunas cosas raras atrás mío, de unos momentos de llegar a Villa de Leyva, aquí, y entrar a la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Me acuerdo una vez que entré y Es las oí divina. cantando sin verlas, y a mí eso me pareció impresionante. O sea, yo que soy muy anticatólica, soy apóstata, todo, eso me pareció bellísimo hace muchos años. Entonces, cuando llegó el momento de pensar un personaje mío que fuera a ser monja, dije, bueno, Carmelita Descalza. Y de repente todo empieza a abrirse de una manera increíble, porque entonces empieza a aparecerme Santa Teresa de Jesús, que en ese momento no lo era solo Santa Teresa, era Teresa de Ávila, Era porque no Teresa de había sido Ávila, sí. santificada, y eso es fascinante, uno estar dentro de la historia dándose cuenta de algo que todavía no ha pasado y va a pasar, pero uno tiene que contenerlo y contarlo sin que haya pasado. Eso me pasó con Baltasar de Figueroa, por ejemplo, un pintor que también había que hablar del primero. La gente conoce al nieto, al hijo y al nieto. No, yo estaba hablando del primero y me dijeron, pero es que se llama el viejo. Y le dije, no, se llama el viejo 50 años después cuando ya estuvo el nieto. Ahí no se llama el viejo, ahí es él. Bueno, entonces con todo eso y empieza a aparecer todo este mundo de lo que significa el ascetismo de los descalzos, de la pugna con las otras cofradías, que me parecía importantísima, porque ese arzobispo que está ahí y muchos de esos curas que están ahí están en contra de los que creen en el ascetismo, de los que creen como en una vida mucho más simple. Entonces, eso me parecía también fascinante, porque no es la iglesia como algo general, sino la iglesia también en sus pugnas. Y ahí empezaron a aparecer, no, toda una imaginería de cómo se construye esa relación con soltar la vida mundana, con encerrarse, con el rezar, con la música, con que terminan cantando a Hildebranda von Bingen, por ejemplo, la monja alemana, que es otro guiño por ahí. Pero que era cierto, en esa época la gente la cantaba y era algo que estaba ahí. Y mira, cuando estuvimos en Sevilla, yo me acuerdo que hubo un sábado que yo elegí no salir con tal de estar a las 4:30 de la mañana en la iglesia de las Carmelitas Descalzas, oyéndolas cantar, sin yo tener tan claro que lo que me iba a encontrar era además con reliquias de Santa Teresa que tienen ahí, y fue cosas emocionantísimas, entrar a esa iglesia a esa hora, sentarse, oír la misa, oír estos cantos, llegar, porque para mí la cosa del espacio era muy importante, y el viaje a Sevilla fue fundamental. Yo había ubicado la casa de Inés en un lugar equivocado, tuve que cambiarlo todo después de que fui a Sevilla,
porque entendí, yo quería que ella estuviera cerca al río y ahí fue cuando pude entender, y a través de un encuentro con una poeta española maravillosa, Carmen Camacho, que me guió en un montón de cosas, porque yo había investigado todo lo de Sevilla, mi marido me dice, bueno, tú investigas Sevilla y llegamos y listo, pero resulta que yo no me había dado cuenta que yo había investigado todo lo de Sevilla del siglo XVII. Entonces yo empiezo a preguntar en las calles cosas y nadie sabía de lo que yo hablaba. No, ese barrio no existe. ¿El túmulo a Felipe II? No, ¿eso qué es? Y yo, ay, Dios mío. Y él me Eso se miraba quemó. como, ¿qué investigaste? Cuando de repente llegamos a una fiesta con esta poeta y yo le digo, oye, necesito un experto en el siglo XVII. Y me dice, te lo tengo aquí. Y me trae a una persona con la que pude preguntarle todo y obviamente todo lo sabía. ¿No? Y me contó, yo eso no lo sabía, por ejemplo, que se había quemado el túmulo y empezó a explicarme cómo cambió la ciudad y cómo eran los Se barrios y quemó. dónde estaba todo. Entonces, eso fue maravilloso y estar en la ciudad y ver toda esa organización de los lugares que yo necesitaba. Y lo mismo con Santa Fe, ¿no? Con Bacatá, fue impresionante ir reconstruyéndola para lograr ese mapa, para entender cómo era, dónde vivían las personas, dónde estaban las iglesias. Yo ya le he hecho a algunas personas visitas guiadas sobre el principio del siglo XVII, porque más o menos sé qué es todo lo que había en la época y cómo era. Entonces ahí nos movemos con Junto a mis la alumnos. universidad, ¿no, Hugo? Sí, lo que estábamos Pueblo diciendo, Viejo, claro, Pueblo Viejo debía ser las aguas, claro, obviamente. Las aguas. es las aguas. Sí, Sí, claro. sí, sí. Sí. Una cosa, hay dos cosas que quería comentar y es que me gustaron también mucho. Una, a propósito de esa, del túmulo, claro, el túmulo se quemó, tan se quemó que el poema de Cervantes sobre eso, eso es el final de ese poema es, fuese y no hubo nada, es un soldado que mira con desdén eso que fue tan importante y sin embargo al Ya no es. final, caló, es que no recuerdo el último verso, como caló el chapeo, ciñó la espada, fuese y no hubo nada, ¿no? De tanta gloria que le pintaron, eso se acabó. Esa es una cosa que es preciosa y que es un guiño ahí que aparece al comienzo, que es un guiño claramente Cervantes. Pero una cosa que también comentábamos ayer, al comienzo de la novela, cuando Inés está pues viendo a su papá, pues viendo a su papá, no, esperando a su papá que sale a la ventana y mira, yo no sé, seguramente tú conoces Maluco, la novela se me acaba de olvidar el nombre, Ay, se sí, me sí, olvidó el sí, nombre, sé, pero a Sí, mí también se me olvida. Maluco, bueno, Napoleón, Vinicio, no me acuerdo qué. El comienzo de Maluco, esas personas que están saliendo a ver las naves que se están yendo y los viajeros que miran a las gentes en las ventanas. Yo leía esa escena y yo decía, ¿esto es un guiño a Maluco? ¿O esto es simplemente una reconstrucción, otra reconstrucción histórica maravillosa de esa sensación que se tenía en Sevilla de ver las naves ir yéndose sin saber llegando para de dónde, Indias. ¿no? Hacia Indias, un poco con que se van a entregar a todos esos ruidos y esas tormentas terribles que van a encontrar en el mar. Yo ahí quería preguntar, ¿eso es un guiño a Maluco o eso es simplemente parte de simplemente, comillas, perdón, eso es parte de la reconstrucción histórica? Hágalo a ver si es simplemente. Mira que yo, si es un guiño inconsciente. Yo creo que en ese momento, de lo que me acuerdo ahorita, yo no estaba siendo consciente. Yo sí había leído Maluco, por supuesto, Claro, es que es precioso. pero yo no creo que el guiño fuera tan consciente. A mí es que tenía que ver mucho con el tema que dijo Mónica ahora de las vidas paralelas. Sí, lo Sí. dijo Mónica, ¿cierto? No me estoy confundiendo. No, ¿Lo dijo no, Hugo? sí, 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 Bueno, sí. perdón, Hugo, porque mira que yo tuve mucho miedo porque esos primeros 4 capítulos, que son de vida paralela, los 2 Sí, capítulos en que se enteran que se van y los 2 capítulos en que viajan, sí. a mí en un momento me daban miedo y ya alcancé a pensar que la novela empezaba cuando ya se encontraban. Pero después dije, no, yo necesito esto porque es que son 2 seres tan distintos, pero al mismo tiempo tienen una carga espiritual y vital muy fuerte las dos que era necesario mostrar y que yo después no podía incluir como con irse al pasado, porque para mí la novela se estaba contando toda en el presente. Era muy Sí. directo, todo estaba pasando ahí en ese momento. Entonces, esa era como ya una regla narrativa que yo tenía. Entonces lo mantuve esa vida paralela. Y ahí, en la búsqueda de cómo era esperar al padre y luego salir con el padre, pues Sí, leí un montón de cosas sobre lo que significaba para Sevilla cada que la flota de galeones salía. claro.
O sea, Claro, esta claro. ciudad llamada el Mare Magnum en ese momento Irse era la ciudad a la más nada. impresionante y todo lo que pasaba por ahí y además ese río viendo esos barcos. O sea, todo eso a mí me pareció que era fascinante, pero Una sobre todo maravilla. era fascinante contado desde alguien que no lo quería ver, ni cuando llegaran, ni cuando se fuera a ir. Sí, es alguien que eso todo le parece que es terrible, ya no quiere saber de esos viajes. A ella le da miedo, ella ha decidido que esas personas tienen una mirada rarísima, ¿no? Y le toca someterse a eso. Entonces, por eso me gustaba, porque tenía esa carga subjetiva de ella, no solamente por contar lo que pasaba en Sevilla, sino por la relación de ella con eso que estaba pasando ahí. Claro, es que eso que dices que es bien bonito, que es de la mirada, porque ese es el tema de salir a la ventana y ver el barco e irse, que es el comienzo de Maluco, y los marinos viendo viendo que están siendo vistos, digamos, y luego al regreso saber que llegan, estoy hablando de Maluco nuevamente, de saber que llegan derrotados y sin embargo triunfantes, aunque parezca una porilla, Con oro. claro, es muy bonito porque es muy dar cuenta de esa sensación de hacia dónde se van, o sea, están haciendo un viaje que es completamente alucinante, que tú en 2 momentos, por lo menos lo he encontrado hasta ahora, llamas muy bien la atención sobre todos los temores asociados con cruzar el mar, o sea, con cruzar el océano, el miedo, el vómito, los olores, que el tipo de camarote que se tenía, que eso también como reconstrucción, mis respetos, o sea, oiga, muy bien, todo ese ejercicio de reconstrucción del viaje me gustó mucho, me parece súper bonito, muy bien armado. Nada, simplemente quería decirte eso, perdón. Bueno, me va a tocar interrumpir con ganas. Tenemos una cantidad de temas que se nos están quedando. El tema de las cartas, que me parece espectacular. Tenemos el tema de la lengua, es decir, el tema de No, la amistad. Mejor dicho, tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, en el orden en que estamos, quiero simplemente, antes de darle la palabra a un par de preguntas que voy a leer de las personas que están participando, Alejandra, y para retomar lo que estaba diciendo también Hugo, voy a leer dos de las dedicatorias del principio, pues que precisamente me parece que explican totalmente eso que sintieron estos españoles y eso que sintieron estos indígenas. Dice, bueno, al Lucía Ángel, que también, y a Tigua Suá, que pues tú hablas de mis maestros, pero dice a mis ancestros indígenas que sufrieron los atropellos de la conquista y la colonia. Y luego dices a mis ancestros españoles que dejaron su tierra para venir a las Indias a iniciar nuevas vidas y estirpes, ¿no? Vámonos a la loca, ¿no? Este tema del exilio, me voy y dejo todo. Y solamente quiero leer en la página 415, hay un pedazo que me encanta, porque también me parece que resume muchísimo de lo que pasa en esta novela. Y es esta unión de dos culturas. Ni las clases de lengua que yo te daba, ni mis cantos que te sanaron podían llegar a tu alma convertidos en lo que eran, sabiduría. Tu mente solo sabía leer la sabiduría de ese continente, nunca la del mío, ¿no? Entonces, son dos mundos, dos formas de ver completamente diferentes, dos construcciones culturales, pues que simplemente llegan y se juntan. Bueno, a las personas que están participando les tenemos una muy buena noticia, y es que Penguin nos está regalando 1 o 2, Mariana, no sé cuántos libros, pero por lo pronto nos habían hablado de un libro. Ah, 1 por Uno por ahora, bueno, ahora, muy bien. no me han contestado si 2, estamos pullando. Bueno, voy a arrancar con una pregunta que te tienen acá, que es la siguiente. ¿Cuál podría ser la representación sobre la lectura y el libro del Quijote a la que apuntaste en las figuras de Suánica e Inés en el marco histórico de la conquista y la colonia? Es un poco todo lo que hemos resumido, Wow, pero no sé cómo la quieres contestar. es una pregunta muy grande. Creo que tengo algo que puedo decir para contestarla. Y también creo que se nos queda mucho de lo indígena, ¿no? No hemos hablado casi nada de ese universo, pero bueno. Mira, para mí era muy importante, mis dos personajes son personajes de novela, son personajes de novela y de novela del siglo XXI. O sea, están allá, pero son personajes contradictorios, son personajes de nuestra concepción de la novela. Y por eso ellas
hacen un guiño y es anticiparse a la lectura que el siglo XVIII va a ser del Quijote, la hacen ellas dos. Eso sí es una cosa mía, como de mi propia cosecha, decidir, yo quiero que ellas no puedan reírse del Quijote, que ellas no lo vean como divertimento. Y eso es lo que es raro de lo que pasa con esa lectura. Ellas dos se niegan. Por un lado, para Inés, el Quijote empieza a mostrar la decadencia de ese imperio. Y ella ya se asusta de que el Quijote está marcando que ese imperio está cayendo. Y por eso ella le da miedo que Dorotea lea al Quijote, que lo oiga. Cuando lo están oyendo en el barco, ella dice, uy, no, yo no quiero que Dorotea se dé cuenta que vamos en caída. Y por el Perdone un lado de Swan, detalle, perdone un detalle. Hay una cosa preciosa que tú dices, es la primera vez que Inés escucha eso del Quijote, como que no le cabe en la cabeza que esos caballeros, ¿cómo así ese caballero flaco tan patético? Los caballeros no son eso. Hay un momento en donde dice, ¿dónde está Amadís? ¿Dónde está Tirán lo Blanc? Eso no puede ser. O sea, esto que me están diciendo un caballero, esto no es una cosa preciosa. Perdón por la interrupción. sí, claro, para ella eso es terrible, es una tragedia. Sí. Entonces, ella se anticipa varios siglos en entender que ahí hay algo también trágico sucediendo. Y del otro lado, para Suánica, es una apertura a otro mundo, pero también lo va a interpretar a su manera, ¿no? Le hace entender a los españoles y le hace preguntarse si en el mundo de ella, ¿qué pasaría si ese ser que ellos están esperando que venga, como una suerte de bochica que puede regresar, llega loco como Don Quijote? Porque claro, nosotros sabemos que la representación de esos seres también eran hombres de barba blanca, no sé qué, y para ella Don Quijote tenía un poco de eso. Entonces, ¿y qué pasa si el que viene a salvarnos está loco? ¿No? Es como el otro problema de ella. Buenísimo. Mira que aquí hay una pregunta que me gusta mucho porque precisamente tiene que ver con lo tuyo y es cómo nos puedes explicar un poco ese símbolo del fuego y lo que significa el fuego para Suánica, ¿no? Que lo encuentra en cualquier sitio. Bueno, Suánica tiene diferentes poderes, digamos. Los seres tienen dones y talentos para los muiscas y cada cual va a tener poderes diferentes. Pero evidentemente hay seres mucho más elevados espiritualmente que tienen más capacidad de leer el mundo, el universo, todas las diferentes dimensiones, como sucede con un Zipa. Un Zipa es un ser que ha logrado todas las conexiones. Por eso cuando Jiménez de Quesada llega y mata a Tisquesusa, lo que hace es matar la gran sabiduría. Y tener nuevos Zipa era muy difícil porque se necesitaba mucho tiempo. Los siguientes Zipas todos eran de mentiras. Y por eso la novela se juega a que haya la posibilidad de tener un Zipa que de verdad vuelve a tener toda la sabiduría. Y para eso, que de eso no se ha hablado casi ni en las crónicas de Indias, ni en esto, se necesitaban, esto lo dicen los muiscas contemporáneos, se necesitaba la fucha, que es la mujer de saber. Sin el lado femenino no era posible. Se De hecho, necesitaba ese encuentro. Ellas traían mucha información importante, ¿no? que eso es una aspiración de Suánica, ser esa fucha. Claro, pero no solo es aspiración, porque es que ahí el problema no es de aspiración, sino de posibilidad. Sí. Ella puede serlo porque hay unas niñas que se han venido formando de tal manera que se demuestra que tienen esos poderes sobre la naturaleza, sobre el pensamiento, sobre las memorias, sobre lo ancestral. Entonces ella puede en el fuego ver lo que está pasando. Y en las llamas ella puede ver cosas del pasado y en la lumbre ella ve cosas que están pasando en el presente. Y por eso ella, desde España, aunque pierde un poco el poder, va a poder ver algunas cosas muy importantes que sirven para el final de la novela, ¿no? Cosas que ella puede ver. Un detalle, una cosa que me gusta, que es muy impactante también de la novela, es el reconocimiento de las condiciones de opresión. O sea, no solo las condiciones de opresión femenina, digamos, obviamente que aparece en la novela, sino muchos momentos de una tristeza infinita que no siente ahí de Suánica, por ejemplo, cuando ve a su abuelo en una obra, trabajando como a su abuelo, a su papá, como albañil, como albañil, que uno dice, changos, y no poder hablar, el no poder decirle nada a ese hombre que está ahí, ¿no? Que es una cosa muy, muy linda. ¿Aló? Sí, te oímos. Es que creo que Alejandra se cortó, se congeló. Sí, Alejandra, se nos fue. Se nos fue. No, simplemente quería... Bueno, en todo caso, buenísimo, porque sí, Sí. es un momento súper lindo. Es un momento súper lindo en donde están haciendo un recorrido por la ciudad un poco mientras Alejandra se conecta, están haciendo un recorrido por
por esa ciudad. De hecho, hay un mapa como parte de la documentación de la novela, ese mapa que mostraba Mónica hace un rato. Están haciendo un recorrido por esta ciudad, que es la Bogotá. ¿Llegó Alejandra? No, se fue, No, pero ya nos se toca fue. igual cerrar, ya me empezaron Sí. a... Sí, ese mapa es Nada, espectacular. es espectacular y parte de eso es el ir reconociendo la ciudad, como, ahí llegó Alejandra, como, ¿aló? Prende tu micrófono. ¿Fui yo la que me les caí? Sí, Sí, tranquilo. pero volviste, que es lo que importa. Nada, simplemente quería como llamar la atención sobre como el silencio en las condiciones de opresión en la que están estas personas a lo largo de toda la novela y en muchos casos callados, solo mirando lo que está sucediendo nomás. Alejandra, no sé, creo que no Se volvió a volvió. congelar. Bueno, pues Claro, yo creo que desafortunadamente, ay, ya ahora sí estás, ya volviste, pon aquí quita estoy. listo. Bueno, desafortunadamente nos toca Pero no, terminar. algo pasa con mi internet. Alejandra, no, pero ya ahí te estamos oyendo. Espero que nos oigas, te queremos dar las gracias por habernos acompañado para el club de lectura, para la revista, para la facultad, para el departamento. Es importantísimo haberte tenido acá. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Creo que Mariana nos va a ayudar con quien se ganó el libro, que creo que fue quien planteó la primera pregunta. Tenemos muchísimas más y muchísimas más inquietudes, pero les agradecemos muchísimo haber participado y sobre todo Alejandra, pues este espacio que nos otorgó. Creo que Alejandra se Sigan cayó. adelante. Gracias, Angie. Mónica. Gracias, Hugo. Gracias, Alejandra. Sí, de hecho, la primera pregunta que tuvimos fue aquí en el Zoom de Wilson Pérez Uribe. Entonces, Wilson, tú eres el ganador del libro. Si nos puedes dejar tus datos, tu correo electrónico por acá por interno, por el chat, nos podemos poner en contacto contigo para que te llegue tu libro de las lectoras de El Quijote de Alejandra Jaramillo Morales. Ahí llegó Alejandra para despedirnos. Ay, lo siento, no sé qué pasó con mi internet. No te preocupes, algo pasó al final, pero Tranquila. igual aquí solamente recibimos una cantidad de aplausos y simplemente te estábamos dando las gracias por habernos acompañado. Para nosotros fue deliciosa esta conversación, nos quedaron faltando montones de cosas, entonces sigues debiéndonos un café, pero Qué muchas bueno. gracias. Claro que sí, buenísimo. Podemos seguir conversando con ustedes, con los estudiantes y las estudiantes, con el que sea. Me parece delicioso conversar sobre esto. No, Muchas felicitaciones. gracias. Una cosa muy bonita, la novela de verdad que está muy, muy bien, muy bonita, muy recomendada. Y muchas gracias, Alejandra, por escribir una novela sobre mujeres muy escasas, una novela histórica hacía mucha falta en Bogotá. Muchas gracias. Qué alegría. No sabes cuánto me alegra tener dos nuevos lectores tan maravillosos como ustedes dos. Bueno, chao, que Bueno, estés todos, bien. de verdad, muchísimas gracias por participar, por estar hoy conectados con nosotros. Este espacio ha sido realmente muy bueno para todos. En este momento, me permiten un momentico, les vamos aquí a proyectar pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, señora. Dame un momentico, dame un momento, por favor. Que acá tengo un problema. Esto es en vivo y a veces pasan aquí como que se me bloquea el computador, pero denme un momento, por favor. Bueno, entonces, de nuevo a todos, gracias por participar en este evento, a nuestros panelistas, a la Facultad de Artes y Humanidades por habilitarnos a este espacio. Les recordamos que esta sesión fue grabada y posteriormente les vamos a estar compartiendo el link de la grabación a través de correo electrónico. Recuerden que tenemos una actividad, un taller, pues para que también se conviertan en las próximas lectoras, así como lo hicieron Inés y Ánica. Suánica. Inés y Suánica, gracias, perdón. Inés y Suánica, entonces súper invitados a que participen, es el taller, es un taller virtual
es un viaje literario a través de Don Quijote de la Mancha. En este momento les estamos enviando un formulario a través del chat por si quieren recibir más información e inscribirse al curso. Además, les estamos compartiendo la landing de este curso para que también entren, lo conozcan y de verdad se animen a participar. Bueno, también les recordamos que tenemos una página donde tenemos grabados todos los contenidos digitales que hemos creado durante este año para que también entren, se actualicen y de la misma forma los queremos invitar a que participen en las siguientes actividades programadas como son técnicas de consultoría para la evaluación de programas que es de la Facultad de Economía el próximo martes 14 de junio, tenemos la actividad Parametric para BIM de la Facultad de Arquitectura y Diseño que es el jueves 23 de junio y tenemos el webinar 3 cosas que no te enseñan en la universidad, cotizar, cobrar y conquistar de la Facultad de Arquitectura y Diseño el jueves 30 de junio. Entonces, súper invitados a que también se conecten con nosotros, participen. En este momento también les acabamos de compartir un link donde van a poder ver todos los cursos disponibles de la Facultad de Artes y Humanidades para que nos conozcan. Nosotros somos Educación Continua. Bueno, y sin más, les quiero agradecer de nuevo a todos por participar el día de hoy. Muchísimas gracias y pues les deseo una feliz noche. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.